Hola, gracias por ver este video. Mi nombre es Juan Alfredo Blancas Velázquez, soy consultor Salesforce y a continuación vamos a explorar de manera clara, sencilla pero detallada los conceptos clave y todo lo que debes saber sobre la herramienta de automatización de procesos de negocio que Salesforce nos proporciona. Sí, me refiero a Salesforce Flows. El contenido que se explicará a continuación se divide en 7 secciones. 1. Introducción a los flujos de Salesforce. 2. Tipos de flujos de Salesforce. 3. Interfaz de usuario de Flow Builder de Salesforce. 4. Elementos de flujos de Salesforce. 5. Planificación y diseño de flujos de Salesforce. 6. Construcción de un flujo simple de Salesforce. 7. Pruebas y depuración de flujos de Salesforce. Introducción a Salesforce Flows. Los Salesforce Flows son herramientas que permiten a los administradores, configuradores y desarrolladores de Salesforce automatizar procesos de negocio complejos. Gracias a esta funcionalidad es posible mejorar la precisión y eficiencia sin necesidad de escribir código, utilizando únicamente clics. Estos flujos permiten diseñar y ejecutar automatizaciones dentro de Salesforce, facilitando tareas como la gestión de datos, la toma de decisiones basada en reglas y la interacción con usuarios a través de pantallas intuitivas. Con Salesforce Flows, las empresas pueden optimizar sus procesos, reducir errores manuales y mejorar la experiencia del usuario de manera rápida y sencilla. Características de los flujos de Salesforce. Salesforce Flows es una herramienta sencilla para la automatización de procesos empresariales debido a las siguientes razones. Es intuitiva y cuenta con una interfaz de arrastrar y soltar, lo que facilita su uso. Permite a los usuarios crear flujos de trabajo complejos sin necesidad de escribir código. Brinda la posibilidad de automatizar una amplia variedad de procesos desde la asignación de tareas simples hasta flujos de trabajo avanzados. Esta funcionalidad ayuda a optimizar la eficiencia operativa y reducir el tiempo dedicado a tareas manuales, mejorando así la productividad dentro de una organización empresarial. ¿Cuál es el uso de los flujos de Salesforce? Los flows de Salesforce permiten recopilar datos y realizar acciones con ellos, facilitando la gestión de diversos requerimientos empresariales sin necesidad de utilizar código Apex. Esto ayuda a optimizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir la dependencia del desarrollo personalizado. ¿Qué es Salesforce Flow Builder? Es la interfaz declarativa utilizada para crear flujos individuales. Proporciona una representación visual del flujo, lo que permite diseñar y gestionar fácilmente los procesos de automatización dentro de Salesforce. Tipos de flujos de Salesforce. Como se mencionó, en Salesforce, los flows permiten automatizar procesos de negocio de manera eficiente. Existen varios tipos de flows, cada uno con características específicas según el caso de uso que se desea desarrollar e implementar. Los tipos de flujos en Salesforce se dividen en dos. 1. Salesforce Screen Flow. 2. Salesforce Auto Launched Flow. A su vez, los Salesforce Auto Launched Flow se dividen en 4 tipos, que son Salesforce Record Triggered Flow, Salesforce Schedule Triggered Flow, Salesforce Platform Event Triggered Flow y Salesforce Auto Launched Flow no trigger o sin disparador. Ahora proporcionaré un contexto más amplio sobre los tipos de flows en Salesforce. Salesforce Screen Flow. Este tipo de flow guía al usuario a través de un proceso empresarial mediante una interfaz visual. Se puede lanzar desde páginas de Lightning, sitios de Experience Cloud y acciones rápidas. Salesforce Record Triggered Flow. Se ejecutan automáticamente cuando un registro es creado, actualizado o eliminado, es decir, una modificación en la base de datos de Salesforce. Funciona en segundo plano sin necesidad de intervención del usuario. Salesforce Schedule Triggered Flow. Se programa para ejecutarse en momentos específicos y con una frecuencia determinada. Procesa registros en lotes y opera en segundo plano. Salesforce Platform Event Triggered Flow. Se activa cuando recibe un mensaje de evento de plataforma. Este tipo de flow permite responder a eventos en tiempo real sin intervención manual. Salesforce Auto Launch Flow sin disparador. Este flow se ejecuta cuando es invocado mediante código Apex, procesos automatizados o llamadas de integración a la API REST. Funciona en segundo plano y se usa para automatizaciones avanzadas. Finalmente, destacamos que cada uno de estos flows ofrece soluciones adaptadas a diferentes necesidades empresariales, permitiendo mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario en Salesforce.
Interfaz de usuario de Salesforce Flow Builder. ¿Qué es la interfaz de usuario de Salesforce Flow Builder? Es una herramienta visual e intuitiva que permite a los usuarios automatizar procesos de negocio complejos utilizando clics en lugar de código. Su diseño facilita la creación, gestión y optimización de flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos avanzados en programación. Esta interfaz es amigable, mejora la eficiencia operativa al proporcionar una experiencia sencilla para diseñar automatizaciones personalizadas, lo que permite a las empresas optimizar sus procesos y mejorar la productividad. Componentes de la interfaz de usuario de Salesforce Flow Builder. 1. Barra de botones. Esta barra permite administrar un flujo mientras lo construyes. De esta barra puedes copiar múltiples elementos en un diseño automático, duplicar elementos, deshacer cambios en el flujo, acceder a las propiedades de la versión del flujo, visualizar advertencias o errores, así como probar, depurar y guardar el flujo. 2. Toolbox o caja de herramientas. Esta caja permite ver y agregar recursos. Desde aquí es posible crear nuevos recursos o visualizar una lista detallada de todos los elementos y recursos disponibles en el flujo utilizando la pestaña Manager. 3. Lienzo del flujo o Canvas. El lienzo o Canvas es el área de trabajo donde podemos construir y visualizar el flujo de Salesforce, agregando diferentes elementos con la funcionalidad arrastrar y soltar. 4. Start Element o elemento de inicio. Este elemento representa el punto donde comienza el flujo. Los elementos dentro del flujo se ejecutan en orden descendente, siguiendo el inicio como el primer elemento. Cabe mencionar que en los flujos activados por registros o por programación es posible configurar el elemento de inicio para definir cuándo debe ejecutarse el flujo. 5. Elementos del flujo. Los elementos son los componentes fundamentales del flujo. Es posible agregar elementos desde el menú como Create Records o Update Records para realizar modificaciones a la base de datos de Salesforce y así definir las acciones que debe realizar el flujo. 6. Barra de zoom. Para mejorar la visualización del flujo, utilizamos la barra de zoom, que nos permite acercar o alejar la vista del flujo. Salesforce Flow Elements. ¿Qué es un elemento de Salesforce Flow? Un elemento representa una acción que el flujo puede ejecutar. Algunos ejemplos incluyen leer o escribir datos en la base de datos de Salesforce, mostrar información y recopilar datos de los usuarios del flujo, ejecutar lógica de negocio, o bien manipular datos dentro del flujo. Mencionamos nuevamente que estos elementos permiten automatizar procesos de negocio dentro de Salesforce de manera eficiente y sin necesidad de escribir código de programación. Elementos de datos en Salesforce Flows. ¿Qué es un elemento de datos en Salesforce Flow? Es un componente fundamental que permite al flujo interactuar con los datos almacenados en Salesforce. Esto habilita acciones como recuperar información de los registros, crear nuevos registros, actualizar los existentes o eliminar registros dentro de la base de datos. Para decirlo de manera sencilla, un elemento de datos en un flujo de Salesforce es la manera en que el flujo se comunica con los datos de Salesforce para realizar operaciones sobre ellos y poder modificarlos en la base de datos. ¿Cuáles son los elementos de datos en Salesforce Flows? Los elementos de datos en Salesforce Flows son 4. 1. Crear registros o Create Records. Actualizar registros o Update Records. 3. Obtener registros o Get Records. Y 4. Eliminar registros o Delete Records. Descripción de los elementos de datos en Salesforce Flows. 1. Crear registros, Create Records. Este elemento permite realizar la creación de nuevos registros en la base de datos de Salesforce de manera automatizada. 2. Actualizar registros o Update Records. Este elemento facilita la modificación de registros existentes, garantizando que la información se mantenga actualizada. 3. Obtener registros o Get Records. Este elemento se utiliza para recuperar registros de la base de datos de Salesforce basándose en criterios de filtro. Este elemento de flujo permite encontrar registros que cumplan con las condiciones de filtro aplicadas y almacenar los valores de los registros en variables creadas en el contexto de la ejecución del flujo. 4. Eliminar registros o Delete Records. Este elemento se utiliza para eliminar registros directamente de la base de datos de Salesforce. Elementos de interacción en Salesforce Flows. ¿Qué es un elemento de interacción en Salesforce Flow? Es un bloque fundamental dentro de un flujo de Salesforce que interactúa directamente con el usuario.
Estos elementos permiten ingresar datos, hacer selecciones o visualizar información a través de una interfaz visual. Normalmente, estos elementos utilizan componentes de pantalla como campos de texto, listas desplegables o pick list y botones, facilitando la comunicación entre el usuario y el sistema. Cualquier elemento en un flujo que requiera la participación activa del usuario para avanzar en el proceso se considera un elemento de interacción. ¿Cuáles son los elementos de interacción en Salesforce Flows? Los elementos de interacción son 3. 1. Action. 2. Flow. 3. Custom Error. Descripción de los elementos de interacción en Salesforce Flows. Acción en Salesforce Flow. Una acción es un paso dentro del flujo que ejecuta una tarea específica. Puede ser la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico o la recuperación de datos de otro sistema. En general, cualquier operación que manipule datos o interactúe con la funcionalidad de Salesforce dentro del proceso del flujo. Apex Action en Salesforce Flow. Una acción Apex permite llamar a una clase de Apex dentro de un flujo. Para que una clase esté disponible como una acción, al menos uno de sus métodos debe estar anotado con Invocable Method. Las clases de Apex se utilizan comúnmente para la manipulación de datos, permitiendo realizar operaciones como la creación, actualización y eliminación de registros en la base de datos de Salesforce. Send Email Alert o enviar alerta de correo electrónico. Esta es una acción específica que permite utilizar una plantilla de correo configurada previamente y enviarla a un grupo de destinatarios designados. Se utiliza para facilitar el envío automatizado de notificaciones por correo electrónico a una lista estática de destinatarios. Enviar correo electrónico. El elemento enviar correo electrónico o send email es una acción dentro del flujo que permite el envío automático de correos electrónicos a destinatarios específicos. Esto habilita la automatización de la comunicación por correo electrónico directamente desde la plataforma de Salesforce. En esta acción es necesario especificar el asunto, el cuerpo del mensaje y los destinatarios del correo. Este elemento, a diferencia del anterior, no utiliza una plantilla de correo electrónico previamente configurada. Subflow. Un elemento de tipo subflow es un componente reutilizable y modular que encapsula un conjunto de acciones o lógica, es decir, este elemento permite llamar a un flujo dentro de otro, facilitando la división de procesos complejos en subprocesos más manejables. Esto no solo mejora la organización, sino que también promueve la reutilización de la lógica dentro de los flujos de trabajo. Cuando se ejecuta un subflow o subproceso, se está iniciando otro flow activo y disponible en la org. A este flujo secundario se le conoce como flujo referenciado. Custom Error. Los Custom Errors permiten crear mensajes de error personalizados en flujos activados por registros o Record Triggered Flows. Estos mensajes pueden mostrarse en una ventana emergente en la página del registro o como un error en un campo específico, proporcionando una mejor experiencia para los usuarios, indicando así un error en específico. Cuando se genera un error, cualquier cambio realizado por el flujo que se está ejecutando se revierte, evitando así la inconsistencia en los datos y garantizando la integridad de datos del sistema. Elementos de flujo de Salesforce de lógica. ¿Qué son los elementos de flujo de Salesforce de lógica? Es un bloque de construcción que controla la toma de decisiones y la ruta del flujo según condiciones específicas. Básicamente, permite implementar lógica del tipo if-then dentro del proceso de automatización, asegurando que las acciones dentro del flujo se ejecuten de acuerdo a los criterios establecidos. Los elementos de lógica que se utilizan en Salesforce Flow son 6. 1. Asignación. 2. Decisión. 3. Bucle o loop. 4. Transformar. 5. Ordenación de colección de datos. 6. Filtro de colección de datos. Elemento Assignment o asignación. El elemento de asignación en Salesforce Flow permite establecer valores en diferentes tipos de variables, incluyendo variables de colección, variables de registro, colecciones de registro y variables globales. Se puede utilizar para realizar cálculos, transformaciones de datos y establecer valores antes de crear o actualizar registros. Elemento decisión o decision. El elemento de decisión evalúa un conjunto de condiciones y dirige a los usuarios a través del flujo según los resultados obtenidos. Funciona de manera similar a una estructura if-then,
permitiendo que el flujo tome diferentes caminos en función de los valores evaluados. Elemento loop o bucle. El bucle en Salesforce es un elemento que permite ejecutar repetidamente un conjunto de acciones dentro del flujo. Es una forma de iterar sobre una lista de datos y realizar operaciones en cada elemento de la lista de manera individual, optimizando así la automatización de procesos en Salesforce. Transform es un elemento que permite ajustar, formatear y limpiar datos antes que estos pasen a la siguiente etapa de un proceso. Funciona como un transformador de datos que mapea y convierte los datos de origen en datos de destino. Collection Sort es un elemento que permite reorganizar los elementos dentro de una colección de datos y opcionalmente limitar la cantidad de elementos que quedan después de la ordenación. Collection Filter es un elemento que permite filtrar una colección de datos previamente obtenida, generando así una nueva colección de datos que contenga únicamente los registros que cumplan con las condiciones establecidas en los filtros aplicados. Al aplicar criterios de filtrado, puedes asegurarte que solo los datos relevantes sean utilizados en los siguientes pasos del proceso.